John había estudiado siempre en el mismo colegio. Por eso, cuando llegaron los nuevos alumnos de primero debut, hizo de anfitrión. Le parecieron buena gente. El primer día, la profesora de francés pidió que cada uno se presentase en francés a los demás contándoles cómo era. Estaba claro que Inmaculada llegaría a ser una buena delegada. En cuanto a Mario, afable pero muy tímido, hablaba bien en francés, pero enrojeció enseguida y apenas pudo presentarse. Como John era muy sociable, en el recreo habló con él y le presentó a sus amigos. Fue creciendo la amistad. Unas veces John le explicaba matemáticas, pues se le daban bien, y otras era Mario quien le ayudaba con el francés. Después de Cole perdieron el contacto. John, que tocaba muy bien la guitarra, estudió piano en el conservatorio, participó en concursos musicales, se labró una carrera artística y empezó a dar conciertos. Al acabar un concierto, mientras firmaba fotos a sus fans, reconoció un rostro familiar. Era Mario. Había ido con Eva, su mujer. Enseguida intercambiaron los teléfonos. Mario y Eva no habían tenido hijos. John empezó a quedar con ellos, algunos fines de semana y en vacaciones. Y ellos seguían sus conciertos cerca de Madrid. Por supuesto, John les conseguía entradas. En sus canciones aparecían detalles personales de los que se sentía incapaz de hablar, ilusiones y penas, amor y desengaños. Pero Mario empatizaba con él, e igual que en el colegio, le ayudaba a abrir su alma. Se daba un contraste curioso. La timidez de Mario le impedía hablar ante mucha gente, pero abría su alma con sencillez a los amigos. John decía de él que era un maestro en las distancias cortas. En cambio, a nuestro cantante, habituado a espectáculos ante cientos y miles de personas, le costaba mucho abrir su alma. Pero Mario siempre conseguía superar ese carácter introvertido y le ayudaba con su amistad. Años más tarde, John recibió una terrible noticia. Mario y Eva habían fallecido en un accidente de coche. Lloró al saberlo. Estarán en el cielo, pensó, pues eran buenos cristianos, muy generosos con todos, se confesaban y comulgaban con frecuencia, hacían oración y amaban a la Virgen. De hecho, fue Mario quien le ayudó a recomenzar su vida cristiana. Pero los iba a echar tanto de menos. En el funeral y el entierro, a pesar de sus esfuerzos, rompió a llorar, y otros amigos tuvieron que consolarlo. La vida seguía, pero nada era igual. Faltaba el hombro donde antes enjugaba sus lágrimas, y ese oído siempre atento a sus ilusiones. En los conciertos, las canciones parecían solo gritos al vacío, así que fue dejándolos. Después decayeron los vídeos y finalmente quedó nada, salvo algunas clases de guitarra a jóvenes que se lo pedían. John seguía aquí, pero su alma había volado, y pidió a Dios reunirse con sus padres y con Mario y con Eva. Pero Dios, que siempre escuchaba su oración como le habían explicado sus padres y también Mario, tenía otros planes, y solo años después satisfizo su deseo. Discretamente, sin llamar la atención, acompañado por pocos familiares y amigos, John corrió al encuentro de Dios y de la Virgen, a abrazar a sus padres y a desahogarse con Mario ante la siempre atenta y acogedora mirada de Eva.